Misterios en la otra dimensión. Un programa que va más allá de la realidad. Con José Antonio Aguilera. Bienvenidos, amigos del misterio. Comenzamos una nueva temporada de Misterios en la otra dimensión. Esta temporada va a estar llena de libros nuevos, entrevistas. Vamos a tener parte de criminología. Vamos a tener conspiraciones, lo que hay tras la realidad de muchas de las conspiraciones actuales del mundo. Haremos una serie de investigaciones sobre esto, las conspiraciones. Vamos a tener miedo, historias reales de miedo. Vamos a tener varios casos relacionados con Ouija que hielan la sangre y casos traídos por sus protagonistas. Vamos a tener también casos antiguos, casos de mis antiguos programas. Incluso puedo traer un caso que fue eliminado. Ya os contaré por qué. Pero quizás os pueda contar esa historia porque para mí fue impresionante. Tendremos también la posibilidad de traer alguna investigación acerca... Bueno, no lo voy a contar, ya lo sabréis. Y volveremos a retomar algunos temas como la inteligencia artificial, que en un año ha cambiado y que algunos de vosotros habéis pedido porque os ha gustado y podemos avanzar sobre este tema. Así que no os entretengo más. Bienvenidos a esta extraña quinta temporada de Misterios en la otra dimensión. Pasada hicimos un programa sobre las brujas, el mito y lo que hay de realidad sobre el mito de las brujas. Y ya os conté que era porque me encargaron unas charlas sobre las brujas medievales. Después hemos hecho la gira Brujeando, contando estas historias, y hemos ido progresando porque hemos ido investigando y he encontrado más cosas sobre las brujas. No sé si esto es una segunda parte porque vosotros vais a ser testigos. Tenemos una invitada de excepción, una persona que ha investigado las brujas a un nivel histórico. Y es que al igual que yo, esta persona se le encargó hacer unas charlas sobre las brujerías y se preparó esta temática. Pero es que de tal manera tenía tanta información que ha escrito un libro. Y curiosamente, pues en mis últimas charlas de la gira Brujeando,
pues tenía información de este libro, porque ya conocía este libro. Y obviamente, pues tenía cosas muy interesantes, cosas que no sabía. Y lo he empezado a utilizar en las charlas. Pero es que, como sabéis, estuvimos en San Fernando, estuve presentando la jornada de misterio de San Fernando de este año. Y ella era una invitada. Ella iba a hablar sobre las brujas. Su libro se llama Historia de una histeria. Cosas de bruja. Ella es Raquel Berenguel. Es licenciada en Humanidades y doctora en Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Almería. Su profundo conocimiento se refleja en las publicaciones de revistas como Clio Historia. Además, es una figura destacada en el mundo de la divulgación, siendo codirectora del programa de radio y podcast Tempus Fugit junto a su marido Óscar Fábrega y colaborando, por ejemplo, con el podcast Incognito File dirigido por John Dee. También desempeña su labor como correctora literaria. Ella es amante de la historia y sus enigmas. Y nos presenta su primer ensayo sobre la brujería en Europa, como ya he dicho, titulado Historia de una histeria, cosas de bruja, publicado por la editorial Guante Blanco, sello que forma parte del Círculo Rojo en el año 2025. Raquel ha tenido la amabilidad de presentar su libro aquí en Misterios en la Otra Dimensión. Hemos contactado con ella y la hemos entrevistado. Y esto es lo que ha surgido de esta entrevista. Misterios en la Otra Dimensión. Y ahora nos sentamos a una hoguera en corro y en silencio vamos a escuchar la sabiduría que va a repartir la hechicera mayor, la maestra del aquelarre, la hija de la luna y heredera de las últimas brujas que escaparon de la quema. Hoy tenemos seguramente la que quizás sea la persona que más sabe de brujería de la historia. Bienvenida, Raquel Berenguel. ¿Qué tal? Muy bien, bien hallada, pero no vea, me abruma. Muy exagerado eso de que soy la que más sabe sobre brujería. Bueno, todo lo demuestra este libro que tengo delante mía, este libro de 458 páginas, que es un compendio de brujería, que vamos a hablar hoy de él y que la ha escrito, por supuesto, pues Raquel Berenguel. Así que, bueno, si no eres la persona que más sabe de historia, pues este libro lo atestigua, ¿eh? Muchas gracias. Por lo menos creo que puede convertirse en un libro en el que, como referencia, una especie de historia general de la brujería, y desde allí también aporto mucha bibliografía para que se profundice en algún tema, un aspecto en concreto. Siempre la bibliografía sobre este tema, como bien sabes, es muy extensa y un tema que apasiona, y también yo creo que aún a día de hoy hay muchas cosas que investigar, muchos hilillos de los que tirar. Desde luego, y por supuesto, ya te lo comenté, bueno, Raquel fue la tercera ponente en la jornada de Misterio de San Fernando que presenté con muchísimo honor, porque tenemos a Óscar Fábrega, tenemos a Raquel, con dos ponencias de lujo, desde luego. Y tú y yo tenemos, ya te lo conté allí, una historia en común, que es que esta investigación sobre la brujería surge a través de unas charlas que nos encargan a ti en un sitio, a mí en otro sitio, y empezamos a investigar para escribir para hablar sobre las brujas. ¿A ti cómo te llega el tema este de la investigación de las brujas? Bueno, es también un tema que me ha apasionado desde siempre, es un tema muy femenino y tengo mucha bibliografía en casa, siempre me gusta comprarme algún librillo que salga, que digo, hostia, este también lo quiero para mi biblioteca personal, y la verdad es que tenía todo el material, vamos a decir, o todo lo que he consultado,
como parte de mi biblioteca. Pero es verdad que con la excusa de que me llamaron para que diera una charla sobre hechicería y brujería este pasado 8 de este año, el 8 de marzo, Día de la Mujer, pues el caso es que empecé también a darle forma a mi investigación para qué hablar en concreto en esa charla. Y claro, también mi editor, que es Óscar Fábrega, ¿no? También siempre lleva tiempo incentivándome para que a ver si me animo y publico, ¿sabes? Alguna cosilla. Y el caso es que me dijo, aprovecha toda lo que estás haciendo, toda esta labor de investigación, y saca un librillo. En principio iba a ser un pequeño libro dentro de la colección que tiene Guante Blanco, Círculo del Misterio, en el que cada librillo es monográfico sobre un tema en concreto muy relacionado con estos temas de frontera que tanto nos apasionan. Y pues la cosa se fue y fíjate, como bien has dicho, 450 páginas, y casi que tuve que parar un poco porque si no se iba a convertir en una enciclopedia prácticamente. Bueno, yo lo considero una enciclopedia de la brujería, porque te voy a contar ahora yo mi caso. A mí también para unas jornadas medievales iban a haber unas 5 charlas, entonces me dijeron, tienes que buscar un tema medieval. Y en principio me propusieron las brujas medievales, ya sabemos, el mito de las brujas medievales y tal, la quema de brujas y toda esa historia, o seres extraños, no, seres mitológicos de la Edad Media. Y yo de seres mitológicos pues no tenía ni idea, pero sí conocía muchísimas historias de brujas. De hecho, tengo un familiar en Córdoba que me explicó por qué realmente las brujas volaban, y me llamó muchísimo la atención. Y digo, oye, pues ¿por qué no voy a buscar información al respecto? Y más o menos como tú, llegué a sacar bastante información, y es que es verdad que día tras día, si sigues buscando, sigues encontrando información, porque hay bastantes datos y bastantes casos. Y la verdad es que esta charla gustó. Hice un podcast sobre el tema y la gente lo empezó a escuchar, me lo empezaron a encargar. Hay ayuntamientos que, bueno, el ayuntamiento de Sevilla, el ayuntamiento de Tocina, que decían, queremos que en las jornadas de la mujer hable sobre las brujas, porque se hace justicia, ¿no?, con el mito de las brujas. Y con tu permiso, pues cuando me llegó tu libro, lo escuché en Días Extraños cuando Santi lo presentó. Digo, ostras, qué casualidad. De hecho, desde entonces quería entrevistarte, desde marzo prácticamente. Y mira, como por casualidad hemos entrado en contacto, ¿no? Sí, no existen las casualidades, ¿no?, sino como causalidades, o incluso diríamos esas serendipias, ¿no?, esos nexos de unión, y se han dado la forma de que nos conozcamos y me puede hacer esta entrevista. Pues de hecho, de tu libro y con tu permiso, he sacado información que ha expandido esas charlas, que las he hecho únicas. Cada una ha sido única por toda la información que aportaba. Y desde luego, desde que descubrí tu libro, pues obviamente las charlas han cambiado muchísimo, porque es que hay cosas que cuentas que vamos a ir desglosando, porque yo quiero que me hables de tu libro, por supuesto, porque es impresionante. Yo lo recomiendo encarecidamente, porque está ilustrado, está todo explicado, están todos los apartados, no solo están las brujas medievales, sino explicas desde el principio de la historia de las brujas. Es que es increíble. Bueno, y hasta el final de los días, que hoy día pues también hay casos de brujas, o sea que todo eso lo vamos a desglosar hoy, Raquel. Vale. Vamos a empezar, porque siempre digo, ¿por dónde empezamos? Pues por el principio. ¿Desde cuándo empieza la brujería y quiénes fueron las primeras brujas? Pues la brujería, vamos a decir, o como bien comento en el libro, el término brusa o brosa asociado a de mujer, ¿no?, aparece por primera vez reflejado en documentos en el siglo XIII. Antes solo se puede hablar de hechicera. Realmente estas brujas fueron las hechiceras en época moderna ya, incluso en el medievo, ¿no?, pero que las llamaron brujas acusándolas injustamente de hacer pactos con el demonio, ¿no?, y de herejes. Sobre todo la acusaron de herejía por hacer culto al demonio, y por apostasía, por renunciar a la fe cristiana, según los teólogos de la Iglesia, ¿vale?
pero eran hechiceras. Estas mujeres eran las hechiceras del mundo antiguo y clásico, de Grecia, de Roma y de otras sociedades, también del momento, como la cultura celta, la nórdica, incluso de la mesopotámica y egipcia. La figura de la hechicera ha estado siempre presente en las culturas desde el principio de los tiempos. Incluso retrotrayéndonos mucho más en la historia, incluso estas posibles chamanas, que cada vez se habla con más firmeza de que también en el Paleolítico posible no solo habría chamanes, sino también chamanas, ¿no? O la figura de esas personas especiales que hablaban con los ancestros, ¿no? Y que hacían también uso de plantas psicoactivas para entrar en esos trances. Y también nosotras, como recolectoras dentro del mundo prehistórico, ¿no? Asociado a las sociedades cazadoras recolectoras, nosotras fuimos aprendiendo. Y hablo nosotras, yo me incluyo en ese colectivo, que también, no sé, pero me siento parte de esa herencia, ¿no? Femenina. Aprendimos el uso de determinadas plantas, cuáles eran sus propiedades, cómo extraer sus principios activos y cómo usarlas mediante ensayo y error, que es lo más lógico, hasta que tú aprendes qué función tiene una planta, para qué la vas a usar y cuáles matan, cuáles no, y en qué dosis se pueden usar para tratar determinadas enfermedades o bien causar la letalidad o la muerte. Es como bien dices en tu libro, ¿no? Que ahí se utiliza el sistema de ensayo y error, ¿no? Me imagino estas mujeres recolectoras en la prehistoria que empiezan a probar plantas, es decir, ¿qué efecto tendrá esto? ¿Qué efecto tendrá lo otro? Y yo creo que algún efecto negativo tuvieron que tener, ¿no? Claro, incluso muerte. Siempre en estas pruebas, ensayo y error, también tú vas aprendiendo, pero también supongo que habría muerte por el camino, ¿no? Igual que la medicina ha ido avanzando y obteniendo sus vacunas y medicamentos, también base a la experimentación. Algunas veces salen bien y así hasta ir perfeccionando cualquier medicamento, ¿no? O incluso efectos secundarios que luego a la larga han sido nocivos, ¿sabes? Pues es así funciona el sistema también de investigación científico, ¿no? Es curioso. Hay una parte que yo incluí en mis charlas, que es la historia de las dos hechiceras del mundo clásico, Circe y Medea, que son tía y sobrina, que fueron desterradas a una isla. Me encanta esta historia, Raquel, como lo explicas. Son preciosas. Sí. Y cómo hablas de las lamias y las trigas y por qué, además, a las brujas se le nombra como lamias. ¿Qué son las lamias? ¿Qué son las estrigas? ¿Y por qué se le relaciona con las brujas? Pues fíjate, luego es que también tenemos que tener muy claro que la bruja más arcaica, esa figura de bruja sobrenatural, que a lo mejor nos puede venir a la mente esta bruja muy parecida a las nornas, ¿no? A estas furias de la mitología clásica, que son las que manejan el hilo de la vida, ¿no? El destino de los hombres. Estas brujas o estas entidades sobrenaturales ya forman parte formaba desde muy antiguo dentro de las mitologías de cada región y en el folclore de cada zona. Son ser entidades sobrenaturales que están presentes, ¿no? En sus leyendas y a las que hay que temer, sobre todo asociadas también a muchas entidades relacionadas con la noche, lo nocturno, la muerte, ¿no? Sobre todo en las leyendas, en las leyendas propias de cada zona, ves que estas figuras están muy presentes, sobre todo en los meses donde domina más la noche, otoño, invierno, e incluso en algunas culturas como asociadas a festividades, ¿no? Como Yule, que las tenemos aquí a la vuelta, estamos viviendo el Yule ya, ¿no? O a la época de Samaín, ¿no? O la noche de los muertos para nosotros, ¿no? De difuntos. Estas festividades son mucho más antiguas de las que el mundo cristiano luego impuso, ¿sabes? Y también estas entidades sobrenaturales formaban parte de ese mundo de la muerte, de la oscuridad, ¿no? Del otro lado, ¿vale? De la otra edad también. Entonces, esas entidades están ahí ya en las leyendas y los mitos de cada zona, ¿no? Pero oye, se me ha ido un poco la idea de lo que te quería comentar, pero a la vez
a las hechiceras normales de carne y hueso de cada sociedad también se le atribuían ciertos poderes sobrenaturales por el tema, o eso se creía sobre ellas, tal vez por el dominio de este conocimiento o sobre ciertas drogas o cómo ellas se especializaban, ¿no? en temas de rituales mágicos, como la fabricación, tanto buenos como malos, magia simpática y magia también maligna. Estas brujas o estas hechiceras, perdón, ya que me había ido, sigo con lo de las criaturas, vamos a decir, o entidades sobrenaturales. Pues los ejemplos los tenemos en personajes o seres como las lamias, las estrigas, las empusas o incluso las mascas, que son estas criaturas que están presentes en estas mitologías. También tienen su propia historia y también si la analizamos vemos que las brujas del medievo y de la edad moderna también heredan todos esos atributos y cómo se va conformando la figura de la bruja asociada a muchas más cosas, que no es solo esos atributos de gorro puntiagudo, vestidas de negro, ¿no? Con ancianas y feas, ¿no? Verrugas, tal, todo, sino que también se le atribuyen esos poderes sobrenaturales propios de estas entidades, como por ejemplo la estriga o la estris, que están muy relacionadas con el mundo de las lechuzas, ¿no? De hecho, por ejemplo, las lechuzas son de la familia de las Estrigidae y de ahí su nombre del latín es estrig o estrigas, y también que tenían lo de relacionado con el verbo chillar, ¿no? Que es strings en latín. También muy relacionado con, también a las brujas se las relacionó mucho con esto, ¿no? Todos imaginamos ese búho, esos gritos nocturnos. Estas entidades formaban parte de esos cortejos sobrenaturales a los que tú tenías que temer y no salir a la calle por de noche, ¿no? Porque te podías encontrar con estas entidades y te llevaban al mundo de los muertos. Eran creencias y también era una forma de aprendizaje a la hora de que tú no salieras de noche o no fueran determinados, ¿qué digo yo?, por los bosques o zonas apartadas, porque podían aparecer estas entidades y llevarte. También asociadas a que estaban siempre sedientas de sangre, y también sobre todo la de robar niños, a cometer infanticidio o seducir a los hombres, como por ejemplo las lamias, a las que tiene su historia también basada en la mitología mesopotámica, pero que es preciosa y súper triste su historia, pero que son también criaturas que, sobre todo eso, siempre sedientas de sangre, que digamos han perdido el juicio por pertenecer ya al mundo de la noche, ¿no? De la oscuridad, y que pues siempre están pendientes para intentar raptar niños, meterse en tu casa, colarse por ¿no? Incluso por las mirillas de las puertas, ¿no? Porque son seres sobrenaturales. Y contra ese tipo de entidades siempre existió la creencia de protección hacia ellas, y por eso aparecen un montón de creencias y de rituales y de fabricación de talismanes y amuletos para protegerte de ese tipo de entidades, como puede ser por ejemplo las carlinas, ¿no? O esta flor que se pone en las puertas de las zonas del norte de España. Todavía he visto yo en un viaje que he hecho este verano, buscando también el rastro de las brujas por el País Vasco o francés, me encontraba en muchas puertas, en muchos pueblos todavía ese tipo de protección, el poner cruces de madera, por ejemplo, y asociado pero todo relacionado con lo sobrenatural. Pero la cosa es que luego a estas hechiceras normales y corrientes, vamos, de carne y hueso, también la hicieron heredera de este tipo de entidades, como si fueran lo mismo. Y además, pues con esos poderes sobrenaturales de siempre querer matar niños, matar a los hombres, despedazarlos, vampirizarlos. Es curioso, mira, porque... No sé si me ha entendido, porque me he liado un poco. No, perfectamente. Además, era lo que te había preguntado. Y además, mira, lo estoy relacionando con brujas como la Baba Yaga, tan conocida, ¿no? en el mundo escandinavo. Sí. La bruja, la lechuza, la temible bruja búho en México, que nos contaron también una historia muy bonita sobre esta bruja que se convertía en búho, que prácticamente es lo que tú has contado, ¿no? De la estriga, la lechuza y por ejemplo Chedipe, la bruja india,
que secuestraba niños. Es decir, que todo eso forma parte de una mitología que en todo el mundo coincide, ¿no? Y o la bruja de Blair, que también pues es conocida porque secuestró a los niños, ¿no? Del pueblo de Blair, sí, que desapareció. Sí, sí. Siempre eso, la bruja va heredando esa, sobre todo eso, como comentamos, esos poderes sobrenaturales de poder transformarse en algún animal, como sobre todo lechuza y animales asociados a la noche. Uh-huh. Pero luego también eso, el ir sobre todo a cometer infanticidio por el tema así siempre del rastro de niños. Sí, y además es lo que tú dices, analiza culturas y todas guardan mucha relación y parecido en este tipo de criaturas sobrenaturales. Es que es curioso, mira, tenía el caso de una bruja en Japón, que no la encuentro por aquí, que fue una historia, aquí la tengo, en el bosque rural de Tohoku, se llama Yamauba. No sé si conoces la historia de Yamauba, que se inventó porque en periodo de hambruna en Japón, las personas mayores, que eran las personas más débiles, que no eran productivas para la sociedad, las tenían que abandonar porque no había alimento para todo el mundo. Y entonces a los niños le contaban la historia de que Yamauba se llevaba a las personas mayores para comérselas. Y esa es la historia de por qué se abandonaban las personas mayores en los bosques de Japón. Fíjate tú, ¿no? Qué cruel. Qué fuerte. Sí, luego igual cuando profundiza en cualquier mito, que son apasionantes, ves que luego realmente son historias bellas y dramáticas detrás de cada personaje, como las lamias o ya te digo, como hemos hablado de otras entidades sobrenaturales, pero es así. Incluso si te das cuenta luego como incluso la persecución. Sí, la mayoría pudieron ser mujeres ancianas o viudas a las que ya no consideraban que tenían un poder en la sociedad. Estas mujeres también muchas de ellas en ámbitos rurales sobre todo también podían vivir o normalmente se iban a vivir en zonas apartadas, ¿no? En zonas marginales de las poblaciones, para poder ellas pues más o menos vivir como pudieran. Muchas de ellas gracias a sus conocimientos en plantas curativas y otro tipo de rituales mágicos, ¿no? Pues se las consultaba constantemente, aunque entonces es una figura que entre que repele y a la vez presenta mucha, ¿sabes? Como lo contrario, igual que en el mundo del misterio. Repele, o sea, te da miedo, pero a la vez también mucha fascinación e interés, ¿sabes? Y es curioso eso que me cuentas del tema de Japón y cómo también a muchas de estas brujas perseguidas y ejecutadas pues eran mujeres a las que consideraban el poder, vamos a decir, legítimo, ¿no? De la Iglesia y Estado, consideraban que ya no ejercían ningún tipo de bien a las que había que más o menos, pues una boca menos, ¿no? Resumiendo. Sí, una jubilación anticipada. Estamos hablando de estos seres, las lamias, las estrigas, las brujas que secuestran niños, pero tú en tu libro explicas perfectamente qué significa la palabra bruja, que yo creo que no tiene nada que ver con un concepto negativo. Sin embargo, actualmente, y como ha llegado a nuestros días, la palabra bruja se utiliza como incluso un insulto. Ahí recordamos a este señor Trump, este presidente de los Estados Unidos, que lo utilizó para descalificar primero a Hillary Clinton y luego a Kamala Harris. Pero exacto. La palabra bruja, ¿por qué ha pasado? Bueno, explícame qué significa o de dónde viene la palabra bruja y por qué ha llegado a tener un concepto también tan negativo. Pues hoy es verdad que hasta el día de hoy lo seguimos arrastrando ese término, porque dicen, no, ahora se habla de bruja buena, claro, pero se hace ese matiz, hablamos de bruja buena. El término bruja conlleva, y aún a día de hoy cuando lo llamas, le llamas a una mujer una bruja, ¿no? Todavía conlleva esa connotación negativa, ¿no? Tiene ciertos matices, eso, como apelando a maldad. Y es verdad que cuando, por ejemplo, busca el término para incluso hechicera o hechicero, no es lo mismo
hay una carga negativa siempre en el término en femenino, no sé si me entiendes. Sí. Hacia el masculino casi que lo asocia más a la sabiduría y a buena arte, y sin embargo en femenino es como que, o sea, lleva una carga peyorativa hacia lo femenino, y es así. Lo que pasa es que, claro, pues ¿qué significa exactamente? Muchos lingüistas y todo han intentado buscar el origen, ¿no? Y de qué posibles palabras podrían venir, como incluso buscando la raíz en el indoeuropeo. Y la verdad es que hay una amplia gama de posibles significados, ¿no? Muy relacionado con incluso el término brusa, que se encontró, como dije, brusa o brosa, ¿no? Que fue cuando más recientemente se aparece en la zona del Pirineo aragonés y en el Pirineo catalán. Pues asociado sobre todo a demonios femeninos, asociado a la palabra a un demonio femenino, muy relacionado también con el mundo de las pesadillas, con las parálisis nocturnas por terror, ¿sabes? Como también incluso relacionadas con el significado del aplastamiento, ¿sabes? Como cuando tú tienes esos terrores nocturnos que sientes como que el pecho como si tú sintieras un peso ahí. Que lo achacan a algo demoníaco, ¿no? De hecho, en todo lo paranormal también existe ese tipo de experiencia, pues muy relacionadas con ese tipo de atributos, ¿no? O significados, incluso relacionado en su término Haxer, o incluso con el término en inglés, ¿no? De witch, muy relacionado al término de la sabiduría, por ejemplo, incluso con el brezo, un árbol muy relacionado también con cultos ancestrales, ¿sabes? Hay un montón de posibles significados, y a la vez todos juntos a la vez es lo que podrían denominar la palabra bruja, ¿sabes? Ese vocablo incluso relacionado con el término de adivinar o poder predecir el futuro, ¿sabes? Conocer la sabiduría. Entonces son términos, en el término bruja se condensan muchísimos significados, tanto positivos como negativos. Claro. Es curioso porque hace unos programas pues tuvimos un psicólogo que nos hablaba de los íncubos, de los súcubos, de los terrores nocturnos y cómo reaccionar para no entrar en pánico, porque esto es algo que puede pasarle a cualquiera, y has hecho tu referencia, ¿no? Lo estamos relacionando hasta con la brujería. Qué curioso el mundo tan amplio de la brujería. Sin embargo, mira... Sí, incluso el matiz de la estriga, muy relacionado luego con lo estrigae, o la posterior figura del vampiro, porque ya te digo, son como entidades no muertas del todo y que siempre están sedientas de sangre. Entonces también de ese término estriga también vienen también aparece el término rumano para denominar al vampiro. Claro. O sea que todo es fascinante cuando te metes en profundidad a ver significado, a buscar el origen y de todo, y es súper apasionante ver cómo confluyen muchos mitos, creencias desde la antigüedad y cómo van ahí conformándose la figura, y hasta que luego, pues ya te digo, como llegó ya en época moderna y medieval, a achacarle todo ese tipo de poderes sobrenaturales a mujeres de carne y hueso. Y hay un concepto también que está relacionado muchísimo con las brujas, que es el concepto de aquelarre, que bueno, ya de por sí ya suena fatal. ¿Qué es un aquelarre? Porque además tú en el libro que me firmaste, me pone muchas gracias por formar parte de mi aquelarre. O sea, me has hecho miembro de tu aquelarre, pero ¿qué es un aquelarre? Pues el aquelarre realmente es una palabra que viene de vasca, y también es otra palabra que se ha generalizado tanto que ya incluso se habla de ella para hablar de algún tipo de reunión secreta, ¿no? o discreta, ¿no? En la que se supone que se celebran cosas o se hacen cosas de forma reducidos grupos, ¿no? Muy íntimos.
pero bueno, la palabra en realidad viene del vasco y significa prado o del macho cabrío, ¿no? O campo del macho cabrío. Se puso ya en uso y se generalizó a partir de los juicios a las brujas de Zugarramurdi, ¿no? El proceso de Logroño de 1610, en el que, claro, se hablaba de este término, los aquelarres, ¿no? Esas supuestas juntas que hacían estas brujas en lugares apartados de las poblaciones, a veces hasta de kilómetros, muchísimos kilómetros de distancia, donde estas mujeres iban de noche, siempre de noche, siempre se acababan antes del amanecer, porque durante la noche es cuando domina el diablo, ¿no? Más que en el día, que es cuando es lo divino, ¿no? La luz en la que la gobierna otro tipo de entidad, ¿no? Y realmente en los procesos de inquisición y de brujería se habla más que de aquelarre, ya digo, se generalizó a partir de 1610, pero se habla siempre en la zona de Europa de sábat, incluso de sinagogas, aparece la palabra sinagoga, para hablar de estos covens o conventículos o reuniones supuestamente donde estas mujeres hacían rituales de adoración a Satanás. Pero fíjate la palabra sábat o sinagoga para compararlos con las comunidades judías, ¿vale? Que también fueron perseguidas por considerarlas, ya sabéis, los culpables de haber dado muerte a Jesucristo, ¿no? Sí, y heréticos. Y supuestamente en estas juntas o en estos aquelarres se realizaban rituales de adoración a Satanás. Toda esta información, de hecho, la primera vez que se hace una descripción del aquelarre la hace el Papa Gregorio IX en la bula Vox in Rama publicada en 1233. Hace una descripción que es que te quedas como diciendo, pero es brutal, en el que se supone que hacen como hacia esta... Fue dirigida esta bula sobre todo hacia unos campesinos en la zona norte de Alemania, de Stedinger, porque se negaron a pagar el diezmo a los obispos por una época de hambruna que estaban pasando. Y este hombre, este papa, pues para poder condenar, vamos a decir, perseguirlos como herejes o algo así, porque ya había habido otro intento antes, pero ya te digo, había revueltas, y lo que hizo fue eso, como acusarlos de herejes por hacer adoraciones a un gato donde supuestamente se le besaba en el trasero, y hacían también como juntas donde se celebraba sexo, y sabes, todo lo que vamos a decir la iglesia pues vería como algo herético pero todo inventado, con esa excusa pudieron perseguirlos y masacrar a estos campesinos, ¿sabes? Y también a la vez infundir el terror y el miedo al demonio, a estas juntas en las que la brujería, ¿no? Y te podían hacer cosas malas como acabar con las cosechas, con los ganados, con raptar a tu hijo, comérselo, ¿no? En estos rituales supuestamente a Satanás. Lo del aquelarre también fue cambiando muchísimo. Ya te digo, todo lo que sabemos sobre ello, desde los textos de demonología, desde los propios teólogos de la Iglesia, de los papas, como este que te he comentado, que fue el primero que lo habló, y también de lo que estas pobres mujeres arrojaban después, al ser torturadas en sus confesiones, ¿vale? Que estas mujeres también igual vas leyendo, conforme va avanzando el tiempo, en la persecución se hace mucho más encarnizada, ves cómo también van cambiando los discursos, y de hablar de cosas positivas, como aquelarre donde pues nada, pues se hacían fiestas, bailes, ofrendas o incluso algún tipo de festividad pagana, a que luego fueran algo totalmente negativo y asociado a Lucifer, ¿vale? Y luego pues eso siempre de noche, había incluso, ya te digo, pero es que es increíble cuando lees textos de los demonólogos, como hablaban de que incluso en esos banquetes macabros que también se celebraban en esos aquelarres, no se servía ni pan ni sal, asociado, ya sabes, a la Eucaristía y la sal con la sabiduría dentro del mundo cristiano, a que se deshacía, que un aquelarre se deshacía por completo y desaparecían y todo el mundo volvía y despertaban en sus casas, te vamos a decir, cuando se formaba la cruz sin querer con alguno de los instrumentos que hubiera por allí. Por eso se prohibía
comer, decían que no había cubiertos porque era que comían con las manos, como también asociándolo a algo salvaje, bárbaro, el que luego ya pasaron a decir, de hablar de vianda exquisita, por ejemplo, pasaron a decir que allí lo que se comía eran restos de cadáveres, niños despedazados, que sabes que también se le entregaban a Satanás, ¿sabes lo que te digo? Brutal. Supuestamente allí Satanás se les manifestaba y ellas le rendían pleitesía también a los hombres que eran brujos, besándole el trasero, ¿no? Y es como comento que guarda mucha relación con el tema del pacto de vasallaje que se daba en el medievo entre el señor feudal y el vasallo, ¿no? Que se ratificaba entre un beso que se daban los dos, siempre normalmente bendecido ante una Biblia, una reliquia sagrada. Pues esta lo imaginaban de forma invertida, dirá, pues como este pacto así, de forma cristiana, en la mejilla o en la boca, pues al diablo se le haría de forma invertida en el famoso osculón infame, ¿no? Uh-huh. O sea, brutal. Cuando ves la literatura que hay en torno a los aquelarres o lo que posible supuestamente allí pasaba, o esas orgías desenfrenadas, ¿no? En el que se copulaba con Satanás, con íncubos, súcubos, o incluso ellos mismos, de forma siempre pensando en algo deformado, en algo no como antinatural, ¿no? Como incluso el sexo entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Todo ese tipo de historia. Incluso como yo, es una de las cosas que más me sorprendió también al saber sobre esto, es como los inquisidores mostraban un especial interés en que estas mujeres dieran detalle en cómo era ese sexo demoníaco, ¿vale? En cómo lo hacían, cómo les dolía, si no, y que dieran detalle incluso sobre el pene de Satán. Es brutal. Cuando dices tú, pero realmente son morbosos, porque esto no tiene nada que ver con la brujería. Estáis incitando, no sé, yo casi digo yo, igual estos inquisidores hasta tenían ahí, vamos a decir, sueños eróticos pensando en todo ese tipo de preguntas que le hacían a estas mujeres, ¿sabes? Es brutal. La verdad que, Raquel, si hay que comer cadáveres y niños, me voy a pensar el pertenecer a tu aquelarre, ¿eh? No, porque yo en la aquelarre realmente no era eso. Y ya te digo, independientemente de que hubiera zonas donde aún se celebrara algún tipo de festividad asociada a la naturaleza y a la fertilidad y en la época de persecución, la mayoría de las mujeres, tú verás, siglo XV, estamos hablando, y la caza dura en el siglo XVI y sobre todo a lo largo del siglo XVII. Ya el cristianismo estaba muy difundido, muy machacado para que, ¿sabes lo que quiero decir? Que todo el mundo era cristiano. Ya te digo, independientemente de que aún conservaran algún tipo de festividad, porque hasta Samaín lo cristianizaron y se convirtió en la noche de difuntos, ¿me entiendes? Sí. O sea, en zonas apartadas que siguieran haciendo rituales, como a día de hoy seguimos haciendo rituales, como por ejemplo en la noche de San Juan, en los solsticios de verano, de invierno, ¿no? O en los equinoccios. Todavía tenemos esas reminiscencias de nuestro pasado más antiguo y siguen siendo momentos muy mágicos a lo largo del año. Pero bueno, que nada tiene que ver con comer niños ni tener sexo demoníaco. Satanás estaría muy ocupado para estar ahí pendiente. Luego sí es que hay una rica literatura, ya te digo, en torno a eso, incluso que si cuántas veces se celebraban, no se ponen de acuerdo los inquisidores, ¿sabes? Porque estas mujeres no sabían ni qué contestar y decían que se hacían los viernes en contrario a las fiestas cristianas, ¿no? Del sábado y los domingos, sobre todo, pues eran los viernes, o otras llegaban a decir que varios días en la semana, otros dicen que todas las noches, porque es que realmente no sabían, decís que no sé lo que nos estáis preguntando, ¿sabes? Y a partir de ahí también se forma la imagen de ese aquelarre, incluso el pueblo cree que realmente existen estas juntas, pero eso no era así, y sobre todo de forma generalizada, y sobre todo que si varias mujeres iban a recoger plantas, como por ejemplo en las tradiciones gallegas, que es muy el recoger plantas en la noche de San Juan, porque es una noche muy mágica, eso es asociarlo con cosas demoníacas, cuando son cosas muy naturales. Nosotros ahí a día de hoy tenemos esos vestigios, esas reminiscencias,
yo hablo mucho en mi libro también de cómo incluso de las propias mujeres de mi familia y de todos esos conocimientos son heredados de forma oral. Por ejemplo, mi madre, mi abuela, mis tías, poco saben de química, o poco saben de química, de biología y de historias de esas, pero es un saber que tú sabes, mira, que tienes la barriguilla pesada, esta manzanilla, la mejorana, la zajarreña, y saben de propiedades de plantas, de curativas de plantas, sin tener ni idea de principios activos, ni de química, ni de medicina. Son saberes heredados de generación en generación, y todas tienen conocimiento, incluso muchos rituales mágicos asociados a saber cuántos hijos va a tener, con quién te va a casar, sobre todo rituales muy, y yo lo he hecho y practico muchos de ellos, de finales de año, sobre todo, que ahora que nos acercamos a fechas tan señaladas, intentando evocar esa magia positiva, ¿no? De que te vengan cosas buenas, e incluso pues amatorias también podríamos decir, y sobre todo a la noche de San Juan. Muchos ritos que a día de hoy seguimos persisten en nuestras creencias, en nuestra cultura, en nuestro folclore. Claro. Raquel, mira, vamos a entrar en una parte, la parte que más me gusta a mí es que el libro me gusta todo, no te puedo decir la parte que más me gusta porque tienes, pero vamos a entrar en el atributo de las brujas. ¿Cómo se reconocen a las brujas? Que es la escoba, el gorro, las mujeres feas verrugosas, mujeres con animales, sobre todo gatos. Sobre todo la historia de la escoba, esa historia me encanta, porque realmente las brujas volaban. Tú que has investigado sobre ello, tú también habrás sacado las mismas conclusiones, que realmente no volaban, sino que se trataba de vuelos alucinógenos provocados por la ingesta de determinadas plantas que se usaban en el mundo clásico, como el opio, vamos a decir, por ejemplo, que se usaba incluso como un anestésico antes de intervenir, ¿no?, en hacer algún tipo de intervención quirúrgica a una persona, pero que plantas, sobre todo de la familia de las solanáceas, que provocan potentes efectos alucinógenos, ¿vale? Pero que también tienen sus propiedades curativas, como puede ser la belladona, ¿no?, el beleño, la mandrágora, el cannabis, muchas plantas, pero que cuidado, porque también son alucinógenas. Entonces, saber la dosis que tienes que usar. Todas estas plantas, cuando la Iglesia Católica se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, todo este conocimiento se condena al ostracismo, pero se mantuvo gracias a estas mujeres sabias, como también me gusta llamarlas, porque de forma secreta estos conocimientos se heredaron normalmente de maestra a discípula, de madre a hija, o incluso muchos conocimientos, yo diría que incluso hasta de cirujanos, de esposos a sus propias mujeres, que ellas observaban cómo intervenía el boticario de turno, ¿no?, o el médico, y cuando se quedaron viudas, ellas siguieron, algunas de estas mujeres mantuvieron el negocio del marido para buscarse la vida, porque no era otra cosa que eso, eran las primeras, vamos a decir, médicas de la historia. Lo que pasa es que no les dejaban acceder al mundo académico. Tampoco tiene que ver a lo mejor con la hechicería que de hoy día, sabes, que todavía apelan a muchos rituales mágicos, ¿no?, como forma de sanación, pero en el momento contemporáneo de la bruja, la magia formaba parte de todo tanto en las creencias como en el folclore de las zonas. Tú no solo se creía en que Dios te podía mandar una enfermedad, ¿no?, o un castigo divino, como también desde el mundo clásico por los dioses te podían mandar castigos y enfermedades. Y tú y ya te digo, y en las religiones monoteístas al Dios único te podía mandar enfermedades por ser pecador, por hacer algo mal. Tu forma de congraciarte con él era ofrecerle sacrificios, rezos, ¿no? Pues en el tema de la hechicera, pues se acudía a ellas para otro tipo de menesteres, como por ejemplo la creencia en que un hechicero también te podía mandar una enfermedad, con las famosas las maldiciones, ¿no?, y los encantamientos, y que se acudía, pero es por desconocimiento de la enfermedad en sí, del poco avance en medicina, ¿no? Claro.
el conocimiento, la creencia en que los hechiceros te podían provocar una enfermedad. Tú acudías también al servicio de una hechicera para curar o contrarrestar esa enfermedad que había sido provocada por un hechizo que te habían mandado o por una maldición, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un periodo y de un tiempo que estamos en la Edad Moderna. Tú fíjate que dices tú, bueno, pues eso sería propio ¿no? del oscurantismo que siempre le han achacado a la Edad Media, pero no. En la Edad Moderna se seguía creyendo, por ejemplo, que la sangre sanaba, que los verdugos vendían la sangre de los recién decapitados, o incluso las vísceras o las grasas de un recién ejecutado, porque estaba la creencia de que todo eso sanaba o te podía propiciar vida, y estas mujeres también comerciaban con eso, pero que era una creencia que el propio pueblo tenía, o como, ¿qué te digo yo?, el polvo molido de las momias. Eso se convirtió en todo un negocio, es decir, y falsificar momias, cogiendo esqueletos y envejeciéndolos con brea, y entonces luego me decía, mira, si polvo molido de momia, te lo mezclas con un brebaje, te lo bebes, eso te cura. Si no yo qué sé, ¿sabes? Te digo, eran creencias, incluso cosas mucho más macabras, ¿no? Como el que se bebiera la sangre fresca del recién decapitado, o un medicamento que llamado el famoso humanol, que no era otra cosa que cera mezclada con plantas medicinales. Ya te digo que se vendía un poco hasta el hacerte amuletos de huesos humanos, con fines, como decir, que me quede embarazada, ¿no? Como a día de hoy siguen haciendo esa función los santos, ¿sabes? Sí. Entonces, pues claro, estas mujeres, sus conocimientos, que es un amplio abanico de mujeres, desde las más poco, vamos a decir, de las menos formadas, que serían mujeres que yo que sé, que solo eran adivinadoras o algo así, a mujeres con un amplio conocimiento en medicina, que no la dejaban acceder al mundo académico, y que mujeres que ejercían de comadronas, de nodrizas, y que tenían amplios conocimientos sobre todo en tratar enfermedades relacionadas con las mujeres, ¿no? Con los problemas de la menstruación, con las reconstrucciones de Virgo, incluso cuando se habla, no, es que lo ayudaban para abortar, ¿no? Con la famosa planta como esta, el tejo no, pero una planta en concreto, la hablo en mi apartado de plantas, pero ahora mismo no me viene el nombre, pero bueno, una planta abortiva. Muchas veces, pues pero también a la vez ayudaba a mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio, o que eran madres solteras, ¿sabes lo que te digo? Que ofrecían su servicio a la comunidad. Es clarísimo. Otra cosa es lo que el cliente demandara de ellas. Estas mujeres tenían el conocimiento para hacer bueno y malo, depende, ¿no? Como que consideres tú bueno y malo. Claro. O como fabricar venenos para dar no solo para matar a alguien, como hablo también, por ejemplo, en algunas charlas, lo he comentado y en mi libro, el caso de una mujer condenada por brujería y acusada, que le fabricó un veneno a un vecino de su pueblo, ¿no? Vamos a decir, de su ciudad. Este hombre lo usó para matar a un vecino, luego denunciaron a la bruja, que es la que ha hecho el veneno. Cuando la historia sale a la luz, en el juicio tal, este hombre recurrió a esta hechicera o a esta bruja para que le hiciera ese veneno para matar al vecino que había abusado de su hija, ¿sabes? Sí. Y a la que mataron fue a ella, ¿sabes? Sí, que también una forma de regular que no se hicieran cosas fuera de la legalidad, pero si es que luego las leyes de ese momento, perdona, pero la justicia dejaba mucho que desear. Mucho que desear. Quizás la ruda, la planta que tú dices, ¿no? Esa, correcto, la ruda. Pero luego, ya te digo, es que las reconstrucciones de Virgo, nuestra Celestina, que sería la bruja castellana, ¿no? Por el ejemplo de bruja española, vamos a decir. Era si cuando lees las propias ¿qué sabía hacer realmente esta mujer? Es brutal. Esta mujer era una fiera, no solo tenía conocimiento, ¿sabes?, pero de rituales mágicos. De hecho, el tema de estos amarres o el incluso crear la impotencia, o lo contrario, o afrodisíacos, que se fueron muy muy consultadas, sobre todo en temas amatorios, de hacer estos filtros amorosos, estos amarres, o incluso para
potenciadores sexuales, ¿sabes? Usando sobre todo la cantárida, que era se le llamaba mosca española, pero en realidad era un escarabajo. Sí. Que te emite un color muy como fosforito, como digo yo, pero bueno, así que es el polvo machacado de esta cantárida, pues provocaba la erección en los hombres, y es como pongo de ejemplo el propio Fernando el Católico. Sí. En su segundo matrimonio con Germana de Foix, la segunda mujer que tuvo después de morir la católica, este hombre murió en la cama y supuestamente, o no se sabe fijo si fue por abuso de la cantárida o por otro tipo de afrodisíacos como la cocción del testículo de los toros, que tú fíjate, pero bueno, todo eso formaba parte de la farmacopea que había en el momento, de propiedades que tuvieran los elementos, ¿no? Y es brutal. Incluso el propio hijo de los católicos murió en la cama y, vamos a decir, eran las viagras del momento, ¿vale? O sea que tú fíjate. Y porque es que, pero la cosa es que estos ingredientes a la vez había que tener mucho cuidado de cómo usarlos y qué cantidades exactas poner, porque el abuso o si te pasabas de dosis también provocaban la muerte. En concreto la cantárida esta, si tú abusabas de su uso, te corrompía los órganos por dentro, ¿sabes? O sea, terminaba con los destrozados, ¿sabes? Pero fíjate el enganche que tendría el católico, todo se ha dicho, para morir de esa manera. Ya. La verdad es que, Raquel, tengo delante la receta que te enseñé allí en San Fernando, un manuscrito que hice, y además que está escrito con pluma, una pluma real, una pluma de ave, mojada en tinta, la hice como atrezo. Te lo enseñé, que está sacado de tu libro, gramo por gramo, y tú me dijiste, si es que se llaman tabletas Rocelus para dormir. Y me dices, si con esto no se duerme, con todo lo que lleva, corteza de mandrágora, beleño, adormidera blanca, adormidera roja, después se hierve y se vuelve a echar. Uf, madre mía. Dijiste a Fernando que te llegaron a pedir hasta recetas para lo que has comentado, ¿no? Para lo que utilizaba el rey, para las erecciones. Sí, porque es verdad que en el famoso ungüento de las brujas, que estas mujeres se aplicaban supuestamente para volar, ¿no? Y acudir al aquelarre, porque eso es verdad, en la literatura, o sea, todo lo que hay escrito sobre esto, estas mujeres, muchas de ellas hablaban de estos ungüentos, incluso los recetaban. El propio cuento el caso también de Andrés de Laguna, que es muy curioso, cuando va a Metz y visita allí porque estaba el duque enfermo y hacen la prueba, o sea, tenían detenido a un matrimonio de brujos que vivían en una ermita abandonada a las afueras de Metz. Cogen parte de este ungüento que tenían, con el que se lo aplicaban supuestamente para ir volando a la aquelarre, lo prueban con la mujer del verdugo y comprueban, pues la mujer brutal, 36 horas se pasó la mujer casi muerta, y el hombre, o sea, como cuenta Laguna Andrés de Laguna en su tratado sobre las medicinas, como la restituyen, que el tío, ya te digo, asustadísimo, diciendo, esta mujer se ha muerto, ¿sabes? Te digo, y además una mujer que tenía unos celos horribles hacia el marido, que era el verdugo de Metz, y como cuando la recomponen, la mujer lo primero que dice es que la dejaran volver a su sueño, que estaba rodeada de deleite y de placeres. También incluso le dice al marido que sepas que te he puesto el cuerno con uno más galán que tú, o sea, que es brutal el efecto que le produjo ese ungüento, compuesto sobre todo con este tipo de plantas alucinógenas y de la familia de las solanáceas, y de algunos ingredientes que no se han logrado descifrar o no se han llegado a conocer, porque realmente esos ungüentos, ya te digo, están los testimonios de los que cogieron en el momento, pero eso incluso estudios biológicos han intentado recrear las posibles recetas de este ungüento de la bruja, y hay efectos que se han perdido. Y es verdad que en alguna de mis charlas han acudido algunas mujeres, mira la receta, porque les producía a ellas potentes efectos también muy parecidos a los orgasmos sexuales. Entonces, para que veas, también, pues eso, fíjate si requerían, porque sobre todo, ya te digo, también en temas amatorios, el recurrir a este tipo de recetas, pues que solucionarían muchos problemas de su comunidad también, estoy segura, ¿sabes? Tanto la impotencia como no sé, un montón que son problemas al fin y al cabo, y enfermedades que también se padecen dentro de los matrimonios.
es curioso y es tremendo que después de tantos años, después de tantas investigaciones, no se haya llegado a esa receta ni se haya replicado, ni es verdad lo que tú comentas, ¿no? Que incluso te dicen, oye, ¿no tienes la receta de la bruja? ¿Y por qué después de tantos años no se ha conseguido? ¿No? Es muy curioso. Sí, supuestamente también tiene que ver, primero, porque no hay una muestra de ese momento, de la época, ¿sabes? Se usó, se gastó, no hay una muestra real. A día de hoy que se pudiera analizar, hacerle, ¿no? Sacarle todo, poder analizarla en laboratorio. Pero, claro, en los intentos de intentar reproducirla, vamos a echar un poco de esto, un poco del otro, incluso por propias recetas que estas mujeres aportaran, como por ejemplo en algunos libros de médicos del momento de la época de las brujas, como Paracelso, o incluso que hablan de recogen algunas de las recetas de estas brujas, pero a lo mejor no saben qué cantidades usaban, ¿no? O incluso ya te digo, porque estas mujeres, muchos de sus recetarios, que normalmente eran iletradas, no habían estas recetas o se copiaron por médicos o aparecen en grimorios, pero asociados así a otra cosa. Muchas de estas mujeres en sus ingredientes usaban o nombraban a elementos de forma fantástica, como dientes de tritón, ojos de no sé qué, animales que no existen, pero que seguramente es el nombre encubierto de algún tipo de ingrediente que no sabemos cuál es, seguramente. ¿Sabes? Porque es normal, ellas, para que no la imitaran, usaban este tipo de estrategia para que siempre se acudiera a ellas, porque me dirá, ellas son las únicas que me van a saber preparar la receta. En fin, la cosa es que realmente contra ella se le hizo mucha injusticia, porque realmente estas mujeres eran médicos, pero supusieron una dura intrusión y además competencia para el mundo masculino, para los médicos y boticarios del momento, pero también para la iglesia y los curas, porque ellos también ofrecían la curación encomendándote a los santos, ¿no? Yendo a la iglesia a rezar. Incluso todos sabemos que cada santo tiene su patronazgo, ¿no? Como por ejemplo Santa Quiteria para la rabia, San Blas para la garganta, para los dolores las dolencias de garganta, ¿no? Se me ocurren así algunos a voz de pronto. Santa Águeda para los pechos, para todas las enfermedades relacionadas con los pechos, ¿sabes? Entonces lo que la Iglesia no permitía es que estas mujeres tuvieran ese poder y que el pueblo las consultara más que a ellos. ¿Sabes lo que quiero decir? Representaban un peligro, porque para que, ¿sabes? Gente que también, incluso mujeres, que se la acusó por brujería simple y llanamente porque a lo mejor no participaban de la iglesia, no iban a misa, entonces se la acusaba de ser brujas, o porque hicieran tuvieran carácter y criticaran al cura, al obispo de su zona, y ya incluso hay casos de mujeres que rechazaban, o por rechazar el casarse, este hombre la denunciaba ante la iglesia y se la acusaba de bruja, ¿sabes? Por ir contra natura. Claro. La mujer debía estar en las casas criando hijos y sirviendo al marido. Es así, por triste que suene, pero es así. Mira, Raquel, es curioso porque esto que estáis escuchando todo el rato es que soy yo pasando las páginas, porque tengo tu libro marcado, prácticamente está todo el libro marcado, ¿no? Y me vas a responder las preguntas que te iba a hacer, me las has ido respondiendo poco a poco, o sea que eres increíble. Pero mira, hay un apartado que no me lo has dicho, que me encanta porque lo comentaste en San Fernando, que lo titulas Volando voy, que en referencia a las brujas, pero es que hay un escrito que está en la biografía del emperador Carlos V, que lo escribe Fray Prudencio de Sandoval, y me encanta ese escrito porque habla de un testimonio de una bruja que le dan su ungüento y vuela de verdad. Me encanta esta parte. Sí, pero eso fue en la biografía de Carlos V, que la escribió Fray Prudencio de Sandoval, era un cura. Recoge el testimonio de una supuesta bruja demostrando que volaban, pero es un testimonio de una bruja de la zona del País Vasco, ¿vale? De Navarra en concreto. Pero la cosa es que este hombre recoge ese testimonio en 1634 y esto pasó
supuestamente en 1526, en un proceso también de persecución de brujería por la zona. Claro, yo lo hago remarcar porque realmente es muy divertido como está escrito, ¿sabes? De cómo la describen, como que se unta, se pone en la ventana y se lanza andando como una lagartija por la pared y que se echa a volar de pronto. Pero lo curioso del testimonio es que este hombre lo recoge más de un siglo después de que supuestamente esto pasara, como para demostrar y machacar que estas brujas tenían el poder de volar, cuando realmente ya había voces discordantes desde dentro del mundo médico, como Andrés de Laguna, incluso el propio Paracelso, que demostraron, incluso probándolas con, vamos a decir, voluntarias obligadas, a que se untaran y ver los efectos que produce. De hecho, hay, por ejemplo, en Miguel de Cervantes, que recoge en su libro sobre el coloquio de los perros, ¿no? El caso referenciado, porque lo cuenta un perro, como uno de sus, pasando por casi como el Lazarillo de Tormes por sus diferentes amos. Es brutal, es que es brutal Cervantes. Pero bueno, recoge el proceso, recoge la mención a unas brujas llamadas las Camachas, sobre todo la Camache que tenía discípulas en la zona de Montilla, de Córdoba, se ve que eran famosas en el momento cuando Cervantes las recoge en este relato del coloquio de los perros. Pero también ahí describe, por ejemplo, cómo era el tema de la untura, ¿no? De cómo se untaban y los efectos que daban, y cómo la señora le dice al perro diciendo, me va a ver cómo me unto, y si me ves volando o no, o me ves como digamos quieta en el suelo, tú no hagas nada y espérate a mañana por la mañana y que te voy a comentar, porque supuestamente esta mujer hace esto para decirle al perro, porque ella cree que es un hombre en que está, digamos, viviendo un tipo de reencarnación o algo así dentro de un perro, dice, te voy a comentar algo sobre su futuro. O sea, lo que digo es entrar en esos estados alterados de conciencia para intentar hacer predicciones de futuro, adivinación y cosas así, ¿no? Y es brutal, lo que pasa es que te meas de risa, porque con ese sarcasmo se lo pone, además la mujer cuenta al perro que se asustó de ver a esa mujer desnuda, como quiero decir, con tanta piel caída, de esto es brutal, es súper crudo. Se cae, digamos, muerta y el perro se le acerca y todo, incluso a veces dice, esta no respira, se ha quedado muerta. Solo dice, la ve tan vieja, desnuda, como describe los pechos súper caídos, la mujer está... Y este hombre, el perro pobrecillo, lo que hace diciendo, esta mujer, ¿qué le ha pasado? Total, que viendo que no se recompone, lo que hace es la coge con el hocico, o sea, la muerde así y la arrastra hacia la calle y la saca como al patio. Y llega la mañana y ahí la ven un montón de gente que va despertando, la tía está en pelota ahí en medio del y se tira por el perro como diciendo, te voy a matar. ¿Sabes? Te digo, como diciendo, o sea, que también como demostrando lo ridículo que es hablar del vuelo de las brujas y lo que realmente pasaba y porque tú fíjate si pudieran volar las pobres, si no hubieran podido escapar, si no se hubieran escapado de las hogueras que las quemaba, ¿sabes? Sí. O de las horcas que las ahorcaba. Digo yo, vamos, salgo volando y aquí no regreso. De hecho, en el caso que tú me comentas, continúa la historia en que la encontraron, a esta que sale que como una lagartija y que sale volando, que la encuentran a unas cuantas millas en un prado ahí y que la recogen como a la mañana siguiente y la mujer dice, ¿cómo es que no ha llegado hasta aquí? Y dice, sí, pues porque como creo que decía, ha llegado la mañana y aquí es donde ha llegado el vuelo. Una cosa como diciendo, no puede ser que todavía la iglesia difundiera eso como verdad, cuando realmente ya se había demostrado que lo de eso se trataban de vuelos alucinógenos. Pero claro, estas mujeres eran los chivos expiatorios del momento, se las culpabilizaba de cualquier mal que sucediera en su comunidad, una tormenta que acabara con la cosecha, una enfermedad que acabara con el ganado, cualquier maldad, o que se hundiera un barco pesquero, pues todo lo atribuiría puesto en la bruja. Había como que buscar un chivo expiatorio diciendo, por culpa de esta ha pasado, la matamos y ya no pasan más desgracias. No, fue un poco una histeria colectiva ante el desconocimiento de mil cosas, como las enfermedades, como, ¿sabe?, enfrentarse a la propia incertidumbre de lo que es la muerte, la vida, el miedo al demonio, la superstición.
¿sabes? Es curioso, ¿no? Porque yo en mis charlas utilizo el vídeo de Los Simpsons, un vídeo parodia en el que se acusa a Marge de ser una bruja, ¿no? Y es lo que tú has dicho, ¿no? Que escapa volando porque puede volar, porque claro, es ficción, son Los Simpsons, es una crítica, escapa volando y se libra del ajusticiamiento. Y otra cosa que también utilizo mucho, que me encanta, es Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, de Monty Python, que también utiliza una crítica a las brujas. Después entraremos en detalle el ajusticiamiento de las brujas, pero es verdad lo que tú dices, es curioso que son críticas que ahora mismo parecen ridículas, pero que en aquel entonces pasaban, y que si de verdad pudieran volar, pues claro, ¿quién las iba a pillar, no? ¿Y quién las iba a justiciar? ¿Y por qué esta histeria y este miedo? Hemos dejado claro la escoba. Hay una cosa que me encanta en tu libro, que es como explicas el gorro, el típico gorro de las brujas, que tiene también varias teorías. Y es que lo dejas todo muy bien hilado. Sí, que realmente estas mujeres hasta el siglo XVI así no aparecen representadas con ese tipo de gorro. Antes siempre están con los tocados típicos de su momento, asociadas a maldades, pero con la ropa de su tiempo. Como por ejemplo en el libro de Molitoris, ¿no? Sobre el Telamis y Pitonisis molieribus, que traducido desde el latín sobre las lamias, que como bien comentabas tú antes al principio de la entrevista, ya se llamaba así a estas mujeres, como asociándolas con esas criaturas. Y las mujeres pitonisas o hechiceras, ¿no? Ya esas son como más benévolas, pero la bruja es la maldad, ¿sabes? Asociado a la maldad y al asesinato, a todo lo maligno. Sí, todo lo maligno. Pues bueno, hay varias teorías o versiones según los investigadores de dónde podría venir el origen de este tipo de tocado o gorro de bruja maléfica, ¿no? Desde que podía ser el gorro, el típico que usaban, un gorro alto con alas de los cuáqueros, los puritanos, que fueron los fundadores de las primeras colonias en Norteamérica, incluso que pudiera ser el típico San Benito, ¿no? Que les obligaba a la Inquisición española a lucir, aparte de esa coroza, el típico San Benito, ¿no? Esa especie de sayo también que usaba porque se te había condenado y tenías que lucirlo de forma pública para que se te viera y te ridiculizara, ¿no? Para humillarte públicamente. Y también que guarda relación con un tocado también, pero imaginado de forma invertida en estas mujeres, con un tocado que se puso muy de moda en el medievo entre las mujeres de la alta aristocracia, el famoso Henning, ¿no? Un tocado así que tenía forma cónica, que indicaba la altura de ese cono, indicaba a qué estatus social pertenecía, ¿no? También podía tener otras formas como un cono truncado, dos conos o incluso una forma medio de campana, que ya te digo, normalmente era de fieltro negro, que se decoraba con lino blanco o negro, que colgaba, llevaba un velo que colgaba por la espalda, que incluso estas mujeres se afeitaban la cabeza para lucir esa frente bien despejada. Me acuerdo la imagen de esta de Isabel II de Inglaterra, ¿no? Luciendo estas buenas frentes ahí con sus pelucones. Pero bueno, y también eso se extendió y ese gorro también se puso muy de moda entre las mujeres de la alta burguesía durante la Edad Moderna, ¿no? Y ya te digo, pues imaginado de forma invertida en estas mujeres, pero así como un gorro así largo, puntiagudo, pero también mucha relación, volviendo a la comunidad judía, con el famoso Hadenhat, con un gorro un tocado, un tipo de gorro que se les obligó a lucir a muchos de los, sobre todo ancianos judíos en algunas partes o regiones de Europa, que normalmente en el caso de los judíos era de color blanco o amarillo, ya te digo, en el caso de las brujas en negro. De hecho hay una ley en Hungría en 1431 en el que por primera vez obligan a una acusada por brujería a usarlo para ser identificada por la calle como bruja, ¿vale? Entonces ahí está conformando toda esa iconografía que rodea a esa bruja maléfica, y en mi libro explico muy bien, o creo que lo he conseguido, de dónde vienen todos esos supuestos, cuál es el origen y cuándo empiezan a aparecer con este tipo de atributos maléficos.
Es curioso, ¿no? Porque volvemos otra vez al Sabbat, los judíos, este sector marginal en aquel entonces, ¿no? Y todo vuelve al mismo ciclo. Y los gatos. ¿Por qué los gatos? Y además, mira, hace poco salió un estudio de los gatos, sobre los gatos que tenemos aquí en Europa. No sé si estás al tanto, esto salió hace unas pocas semanas. Y en este estudio se creían que venían los gatos de Egipto y dicen que no, que provienen del norte de África de otra manera, ¿no? Porque se traían en barcos y un estudio bastante profundo. Y hay una referencia incluso a la brujería, y es que los gatos negros prácticamente se llegaron a extinguir por culpa de la brujería. Ellos también fueron estigmatizados, fueron perseguidos y fueron matados porque nadie quería tener un gato negro. ¿Por qué se le relaciona con la bruja? Pues tú fíjate, también el relacionar al gato con el tema de que fuera la reencarnación de Lucifer, con el tema de la herejía, sobre todo asociado a la persecución de los cátaros, en los que comentaban los teólogos de la Iglesia que podría provenir de la palabra catus, que en occitano significa gato, y que lo acusaron falsísimamente de rendirle culto al diablo, que se le aparecía o se le manifestaba en forma de gato. Yo no sé, el pobre tico es mío, hasta en la bula esta que te he dicho de antes del Papa Gregorio IX Vos in Rama en 1233, incluso en el Malleus Maleficarum o Martillo de Brujas, ¿no? Este famoso manual o infame manual que se convirtió, escrito por los dominicos Sprenger y Kramer, ¿no? Sí. Que en 1486, que se convirtió en uno de los manuales más difundidos gracias a la imprenta y usado en los tribunales inquisitoriales para detectar, cómo interrogar también, además, cómo ejecutar a una bruja. Un libro terriblemente misógino, ¿sabes? Digo que brutal, de cabo a rabo, desde el principio a fin. Pero bueno, ya hablan, y aquí ya, vamos a decir, les cargan al gato negro con ese estigma, como asociándolo a Lucifer y a que era una manifestación o la reencarnación de Lucifer en la tierra, por decirlo de alguna forma. Pobrecicos míos. Pobre tico, han hecho los pobres gatos, pero es verdad que en muchos casos, incluso de brujería o de acusación a estas mujeres, hay muchos ejemplos de mujeres que solo por tener un gato, porque era un tiempo, yo supongo que lo de tener mascotas no era algo bien visto, y muchas veces estas mujeres que vivían viudas o ancianas que vivían solas, pues tenían gatos domésticos o tenían algún tipo de animalillo dentro de sus casas, o incluso algunos animales como los sapos asociados a sacarles principios que ellos usaban en sus recetas, pero incluso ratoncillos. Será que no hay ratones en aquel entonces y en las casas de todos, ¿sabes lo que te digo? Claro. Pero bueno, el gato negro es muy estigmatizado a mujeres que ya como te comentaba, que por verla echarle de comer a un gato negro ya era sospechoso, incluso, ya te digo, por tener gatos y nombrarle, ponerle un nombrecillo. Incluso hay el caso de una que lo llama Satanás, a su propio gato le llama Satanás. O sea, luego también a la vez se van influyendo todo el pueblo de este tipo de creencias, y ya se va conformando incluso el propio pueblo creía en las brujas, se cree, a día de hoy se creen en esta bruja sobrenatural, pero en que estas mujeres tenían esos poderes y que realmente te podían hacer maldades, no sé. Madre mía. La verdad que, bueno, Raquel, has hablado del Malleus Maleficarum, que es el martillo de brujas, este libro que crean los dos monjes dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Lo que pasa que, bueno, también se dice, lo dices tú también, que Jacob Sprenger quizás no participó directamente, sino que se utilizó su supuesta fama. En concreto porque en vida de los dos se llevaron mal, tuvieron enfrentamientos, y entonces es raro que de pronto se asocien para hacer un manual. Posiblemente fue obra de Henry Kramer solamente, sí. Pero que puso el nombre de este dominico que tenía muy buena fama en la zona de donde él estuvo, en la zona del Tirol, que de allí lo echaron a él casi prácticamente a patadas por hacer juicios súper injustos, que sabes que esto ya llegó a tal grado que incluso se hicieron revisión de los juicios que este hombre había hecho, acusando prácticamente a todos por cualquier tontería de brujería. También hacia una mujer en concreto de la población donde él estuvo, pero ya te digo, entonces como para darle más legitimidad, de hecho, fíjate, se convirtió en un manual súper difundido y valorado dentro de la Inquisición,
que en la segunda edición de ese libro ya cuenta como prólogo la bula de un papa apoyando totalmente como el manual que se debería, o sea, que debía usarse a la hora de ejecutar, de interrogar, de procesar a una bruja. Depende de la región, sobre todo donde más hechurías, como digo yo, se hizo fue en la zona del Sacro Imperio Romano Germánico o Alemania, la Alemania actual. Sobre todo porque allí con el tema de la reforma y luego la contrarreforma hubo una especie de ansiedad o de vamos a decir, de histeria colectiva por perseguir a las brujas de la zona y acabar con el poder y la influencia del demonio, no lo sé, pero allí realmente se hicieron desastres en el sentido de horror lo que se hizo en esta persecución y hacia los acusados y acusadas de brujería. Ya te digo, cosas como por ejemplo en 2 zonas crearse, construirse hornos para quemar a brujas, directamente solo para brujas, para que la cosa cundiera, cárceles exclusivas para brujas, por ejemplo el que se hicieran ya digo, ahí ya casi que dependía de la inventiva de la mente sádica del inquisidor o el obispo de turno, si era especialmente, estaba especialmente obsesionado con el tema del demonio o con la brujería, pero ya te digo, se dan cosas, o sea, lees cosas brutales. Hay otras zonas donde no fue tan chungo como ahí, o en los países limítrofes, como por ejemplo en España, por mucho que diga la leyenda negra, casi que la Inquisición muchas veces o en bastantes ocasiones sirvió como freno a la hora de ajusticiar a gente acusada de brujería, porque por ejemplo de unos 1000 procesos que se pudieron dar en España solo se ejecutaron a 500, que ya son bastantes, pero fueron 500, porque aquí más bien se perseguía a los judíos conversos y a los moriscos. Y de estas 500 o sea, 440 solo se dieron en la zona de Lleida, a mujeres que mataron normalmente por linchamientos populares, por la creencia en que estas mujeres, o las llamadas tempestarias o brujas que estaban tormentas para acabar con las cosechas, pensaban que era real lo que estas mujeres tenían la culpa de eso, y también por parte de tribunales civiles, no eclesiásticos, ¿sabes? Pero ya te digo, en la iglesia se llevó, que también tienen sus casos, pero ya te digo, ya mucho menos, y sobre todo se llevó la palma de oro a lo mejor con el proceso de Logroño de 1610, pero que luego si te paras a leer ese proceso, hubo muchos, vamos a decir, muchos porque aquí si tú te arrepentías y dependiendo del tipo de confesión y arrepentimiento que tuvieras, la pena podía ser mayor o menor. Aquí en España normalmente a la bruja se la condenaba a latigazos, a lucir esos sanbenitos, ¿no? O incluso al destierro, ¿no? O a galera, si era un caso ya muy extremo o eran hombres, porque imagínate, en galera normalmente moría por la dureza de los trabajos. Claro. Pero normalmente el destierro y al X tiempo, años o lo que fuera, tú podías volver. Pero claro, una vez acusado por la Inquisición, tú ya no podías acceder ya estabas marcado en cierta forma y tú ya no podías acceder a muchos trabajos administrativos. Claro. Se te requisaban todos tus bienes, pero ya te digo, en concreto la brujería no fue de las cosas más perseguidas en España por parte de la Iglesia. En otros sitios se fue brutal. Y por ejemplo en Francia fue desde el Parlamento francés, estamos hablando, había monarquía absoluta, pero eran tribunales, los inquisidores eran dominicos, sobre todo, o sea, de formación religiosa, pero era el Parlamento francés el que las mataba. En Inglaterra pues se la ahorcaba, por ejemplo, a diferencia de otros países, y fue sobre todo en la época de Isabel II y de Jacobo I, que también muy obsesionado con el demonio, y la Isabel II muy obsesionada con las conspiraciones hacia ella por quitarla del trono, y entonces esa creencia también en la brujería o en las acciones de las brujas para poder matarla o cosas así, ¿no? O sea que es que cada región tiene su zona. A mí personalmente en la investigación, claro, se te pone el cuerpo malísimo el ver sobre todo la zona esta de Alemania que te digo, claro, y de incluso cómo aldeas prácticamente desaparecieron del mapa.
porque entre las matanzas que pasaba y que muchos de los que quedaban vivos dicen vámonos de aquí, que nosotros somos los siguientes, y se largaban, abandonaban aldeas y todo, ¿sabes? Y entonces brutal, ves casos. Y luego también hay una muy chunga que es cuando, por ejemplo, habla de un obispo de una zona alemana que le escribe, manda una carta súper alertado a su líder religioso, ¿no? A su superior, hablando de que hay 300 niñas de entre 3 y 4 años que las acusa de haber tenido tratos carnales con Satanás. Madre mía. Qué brutalidad. Es que es brutal. Hay casos como, por ejemplo, recojo en mi libro cómo hace una relación en una de las zonas en un año en concreto que se ejecutaron a mucha gente por brujería, porque ya fue una cosa, ya la histeria llegaba a denunciar a cualquiera, el alcalde del pueblo, a la mujer más guapa del pueblo, a una mujer rara, a mujeres vagabundas, a enfermas mentales. Ya es que dices tú, pero por Dios, ¿sabes? Ya es lo que te comento, una especie de histeria en la que ya cualquiera podía sospechar de cualquiera, incluso hombres, para deshacerse de sus mujeres e irse con sus amantes. Ya aquí la amalgama de cosas y de casos ya toma unos tintes muy complicados, ¿sabes? Como que eso daría para mucha más investigación, ¿sabes? Por supuesto. De hecho, bueno, es que estoy apartando ya preguntas porque llevamos 1 hora y cuarto. No quiero abusar de ti. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda entrevista. Pero sí hay 2 preguntas que tenemos que hacer. Y es, bueno, en tu libro especificas muy bien la tortura que hay, las torturas que hacen. Pero aparecen unos santos oficios de personas que se les encarga buscar, ajusticiar e incluso demostrar que las brujas son brujas y se les paga por ello. Increíble, ¿no? Eso hay varios casos. En mi libro recojo 2 de la zona de Inglaterra, los famosos denominados cazadores de brujas, ¿no? Que es muy fuerte el caso de Matthew Hopkins, por ejemplo, que en la zona que en Inglaterra, pues eso, se autoproclamó él mismo como cazador general de brujas, que incluso cobraba por cada bruja que detectaba, sometiéndola a las pruebas de los punzones, ¿no? O del agua fría, que eran unas pruebas que se solían hacer contra estas mujeres para detectar que eran brujas, y una vez que detectaban que eran brujas pasaban a encarcelarlas y a los juicios, ¿no? Para esos juicios que a manos de la Iglesia, para poder ejecutarlas en la hoguera, porque tenía que ser un juicio formal, no podía ser, ya te digo, muchas de estas pruebas, sobre todo esto, que como comenté en la charla que di en Cádiz, era así, es como el pregonero oficialmente llegaba o sea, está aquí el cazador general. El pregonero avisaba al pueblo, rápidamente el pueblo o la gente que tuviera la enemistad con cosas rencillas personales y por envidia o cosas del INDE, lo que fuera, pues también, que ahí también todo entra en el mismo saco. Denunciaban a ciertas mujeres, las llevaban de forma pública a la plaza del pueblo, este cazador general o este cazador de brujas la sometía a estas pruebas, la de pincharlas con punzones, por ejemplo esta de los punzones, que consistía en buscar la posible marca de Satán, con la idea de que esta marca no producía dolor ni sangraba, y entonces usaban punzones que no son alfileres de costura, sino punzones, señores punzones, que incluso la propia arqueología medieval, vamos a decir, o moderna, se han encontrado algunos ejemplos de estos punzones, muchos de ellos trucados, ¿sabes? O algunos reales que las pinchaban de verdad, y que incluso en mi documentación hay testimonios de mujeres que no sufrían ningún tipo de dolor mientras se las pinchaba, supongo que bajo el estado de shock al que estaban sometidas, pero luego otras muchas a las que las pinchaban de forma alternativa con esos punzones trucados, que por un lado pinchaban y por el otro no, o con punta retráctil, y entonces demostraban que tenía zonas donde no las pinchaban y no sufrían dolor ni sangraba, como la prueba irrefutable que era la marca de Satanás, que ahí le había puesto la marca, ¿no?
Entonces realmente esa era la prueba de que era bruja y pasaban al siguiente nivel. Esto es como lo juega la Play, las pobreticas. Y lo de la prueba del agua fría realmente era brutal también de forma pública, ante los abucheos de la gente. Te encomiendo que en mi charla que di en Sevilla puse ese trozo de vídeo, luego te lo voy a pasar en concreto de la película de los Caballeros de la Tabla Cuadrada, para que veas en forma humorística como se habla un poco de esta ordalía o pruebas que se hacía con estas mujeres. La de la balanza o la del agua fría, que la que iba, se la ataba normalmente de mano a pie y otra cuerda atada a la cintura y se la lanzaba a un pozo, a un río. En la zona de la persecución de la brujería escandinavia, imagínate, esas aguas tan frías, ¿no? Pero bueno, y la prueba era que si flotaba, pues era una bruja, porque consideraban que estas mujeres, como estaban huecas por dentro, que no tenían alma por habérsela entregado a Satanás, pesaban menos, eran más livianas, y además Satanás bajo el agua las aupaba y las mantenía a flote para que no se ahogaran sus siervas. Brutal. Si en esa prueba se ahogaban, pues tú imagínate estas mujeres con esos refajos, esos vestidos que llevaban con tantos sayos o no supieran nadar, además atadas de mano y pies, que tú imagínate para tú poder mantenerte total. Si tú te ahogabas en esa prueba, pues se demostraba que no era una bruja, pero que ya el Señor te acogería en su seno y decía, pues no es bruja, ¿sabes? Brutal. Sí, la prueba ya, como comenté, muchos del propio pueblo la apedreaba o les daba palos, a garrotazos, las mataban allí mismo. Una vez que decía, ¿qué bruja, pues a matarla ahí mismo. No pasaban al siguiente nivel, pero las pobres, pues tú imagínate qué muerte tan ruin, ¿verdad? La verdad que, bueno, todo el ajusticiamiento, todas las muertes y todo lo que ha habido en cuestión de ajusticiamiento de brujas, todo es muy cruel, desde luego. Sí. Consideraban que no pasaba nada, como eran brujas, como sin ningún tipo de remordimiento. Es brutal. Incluso me he acordado de algunos inquisidores por parte de la iglesia que comentaban que había que quemarlas, que total, que estuvieran unos pocos minutos ardiendo, eso no era nada comparado con el sufrimiento que estas mujeres iban a padecer en los fuegos del infierno, ¿sabes? Porque ahí era eterno, que ya ves tú que era, y que además había que cocerlas poco a poco. Es brutal, con un sadismo hacia estas mujeres y demostrando una misoginia brutal hacia mujeres que eran diferentes, independientes, y un largo etcétera de mujeres totalmente distintas y que suponían un peligro hacia el orden establecido, ¿sabes? Increíble. Bueno, hay un apartado, Raquel, de tu libro que nunca lo había escuchado, me ha encantado, es la parte que yo creo que sí que es la parte del libro que más me gusta, que es la historia de las Alewives, las brujas de la cerveza. Increíble. Ah, sí. Esa historia también, un oficio femenino que estas mujeres, pues claro, dicen, recuerdo también en charla que me dicen, bueno, y también estaban los monjes que hacían, ¿no? Preparaban ellos su vino y sus cosas, sí, pero eso lo bebían ellos. Y eso que la iglesia tenía prohibido, salvo el vino de la Eucaristía, todo el alcohol también lo veía con mal ojo y el consumo de drogas, ¿no? El tomar cualquier tipo de cosa que alterara tu eso. Pero realmente estas mujeres eran productoras de cerveza, llegaron a ser dueñas de sus negocios, a mantener a su familia, incluso si se enviudaban, o incluso, ya te digo, a su hijo y a sus familiares, porque incluso ampliaban sus negocios y tenían más de una taberna, ¿sabes? Pues estas mujeres lucían gorros y además reúnen varios de los atributos que se le atribuyen a las brujas malvadas, ¿no? Lucían gorros altos y de ala para hacerse visibles en los mercados donde llevaban su producto a la venta, ¿no? La cerveza. También ponían escobas colgadas en las fachadas de sus casas para indicar que tenían cerveza dentro a la venta. También hacían sus cervezas en los calderos típicos del momento, ¿no? De hecho, hay un amigo que me regaló un caldero de hierro de los típicos que se usaban con su estrebe. Es precioso. Pero bueno, pues el típico caldero y ollas que había en ese momento en las casas. Y además tenían gatos dentro de sus negocios y de sus casas como los mejores raticidas del momento para evitar que se comieran el grano o que malearan la cerveza recién fabricada, todas estas cosas. Además, amplios conocimientos químicos
a la hora de tratar y de hacer fermentar los cereales con los que hacer la cerveza, no, todo es una alquimia también. Y mujeres, ya te digo, no fueron vistas con buenos ojos por parte de la Iglesia ni de sus competidores masculinos, como diciendo, mira estas mujeres. Las denominaron brujas de la cerveza, también asociando a que una mujer, asociar mujer y alcohol no era honroso, entonces eso estaba muy mal, cuando estas mujeres lo que hacían era buscarse la vida y mantener, ¿sabes? Te digo, generar dinero y vivir independientes sin estar bajo la tutela de un hombre. Pues les confiscaron sus bienes, muchos de los casos la ejecutaron, y a partir de ese momento ese oficio pasó a desempeñarlo el hombre y a fabricarse ya la cerveza de forma industrializada. En fin, pues otra historia dramática detrás de otras brujas, ¿no? Desde luego. En tu libro hablas de las películas, hablas de todas las referencias que de las brujas, pero hay un movimiento que te gusta porque lo comentaste en San Fernando, que es el movimiento Witch, que es un movimiento reciente, un movimiento de hace poquitos años. Este movimiento, que además duró poquísimo, duró creo que un año, no duró más. Es increíble, ¿no? Este movimiento Witch. Sí, tenía que hablar de ella y rendirle mi homenaje también. A ella les debemos una proclama que se ha hecho muy popular dentro de los movimientos feministas radicales, ¿no? De las manifestaciones, somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar en la hoguera. Es verdad que el movimiento Witch surge como una escisión del grupo feminista radical de Nueva York, en el que lo fundan unas cuantas. Es un colectivo pequeño que duró tan solo 2 años, a finales de los 60, del año 1968 a 1970. También surge en el contexto de la contracultura norteamericana, que, como sabréis, pues también es una época en la que, vamos a decir, la juventud está muy harta de ese militarismo y ese conservadurismo estadounidense. También un movimiento, surgen muchos movimientos de denuncia hacia incluso las religiones tradicionales y monoteístas y también muy, diríamos, misóginas, ¿no? Y surgen esos movimientos de intentar buscar un movimiento espirituales diferentes, y allí es cuando cuajan religiones como la Wicca y otros movimientos como el budismo, el hinduismo, incluso dentro del movimiento hippie. Pues bien, estas mujeres, estas witch, surgen como en esa decisión que te comentaba del grupo radical feminista de Nueva York, y ellas también muy influenciadas por todas las teorías de apelar a la figura de la bruja como una sacerdotisa y heredera de una religión, vamos a decir, ancestral, y que estas mujeres también mantuvieron en secreto, que ahí estaban erradas, porque luego se demostró que esta teoría de la antigua religión no cuajó mucho, pero estuvo mal planteada, no llevaban razón. Pero bueno, estas mujeres reimaginaron la figura de la bruja como una forma de unión colectiva femenina, también como una forma, esa figura, esa imagen, también una forma de sabiduría, ¿sabes? Reivindicar la sabiduría de la mujer, de poder colectivo, ya te digo, y estas mujeres se vestían de brujas y aparecían, pero de brujas maléficas, ¿no? Con sus atributos de negro, su gorro, y hacían actos de presencia en lugares públicos como universidades, parques gigantes, donde lanzaban sus proclamas, sus hechizos, librando los lugares del patriarcado, ¿sabes? Hacían toda su lucha apelando a un feminismo radical. La primera aparición de ella fue brutal, justo junto a la puerta de la bolsa de Wall Street, sí, con la proclama de que Wall Street era la calle, en inglés es Wall Street, War Street, ¿sabes? Como era la calle de la guerra. Lanzaron ahí su hechizo. Rápidamente, cada vez que aparecían los medios de comunicación, ¿no? La prensa y televisión acudían a seguirlas, ¿sabes? Y estas mujeres, pues de esa forma así, con ese tipo de performance teatralizada, lanzando así su hechizo, y ese día la bolsa cerró con 1,5 puntos en menos, y al día siguiente con 5 menos. Entonces era como diciendo,
¿sabes? Aparecían sus panfletos haciendo su publicidad. Ahí, por ejemplo, en un concurso de belleza aparecían, estas mujeres allí aparecían de pronto y quemaban sus sujetadores en hogueras, que improvisaban así. Y, por ejemplo, en una boda múltiple en 1969 que se celebró en el Madison Square Garden, se presentaron vestidas de novia, pero todas así de negro, y soltaron un montón de ratones blancos, ¿sabes? También con la proclama, el lema de ahí van las mujeres hacia la esclavitud, ¿sabes qué te digo? Como diciendo, como apelando a que esa forma o sea, que el matrimonio en realidad era una forma de encadenar a la mujer. O sea, hicieron cosas muy chulas, ya te digo, y yo tenía que hablar de ella y rendirles mi homenaje. Sobre todo, ya te digo, sobre todo luego volvieron a aparecer aparecieron en otra serie de covens en otras partes de Estados Unidos, también de Witch, pero eran independientes, por ejemplo en la zona de Boston, de California, de Texas, Carolina del Norte, en San Francisco también, pero no estaban organizadas y se separaron, terminaron disolviéndose, entre otras cosas porque pasaron a formar parte de otros colectivos feministas. Hay una en concreto que en mi libro rescato una foto de ella, Sharon Greaves, que esta mujer la recojo porque también esta mujer era correctora literaria, como lo soy yo ahora, a día de hoy en mi oficio. Y esta mujer apareció desnuda en una convención demócrata, ¿no? Portando así totalmente desnuda y con en una bandeja la cabeza de una cerda, ¿sabes? Así como en señal de protesta contra el partido demócrata, ¿vale? Y por ejemplo, esta mujer, después de pertenecer a las Witch, pasó a formar parte de un colectivo terrorista, además activista, y la pillaron justo cuando iban estaban colocando bombas en lugares muy emblemáticos, vamos a decir, de Nueva York, y la pillaron cuando colocando una bomba en el Banco Internacional de Nueva York. Pues total, que esta mujer pues se chupó 2 años de talego, ¿sabes? Te digo, pero o sea, eran mujeres de armas tomar, ¿sabes? Pero ya te digo, era como fruto del contexto del momento de Estados Unidos, de esa historia de Estados Unidos, y luego las protestas también a favor contra la homofobia, a favor del movimiento LGTBI. O sea, fueron brutales, muy radicales, pero brutales, hay que nombrarlas, porque ya te digo, su imagen de bruja maléfica, como diciendo, ya que nos consideráis de esta forma, pues sí, todas brujas malas, ¿sabes? Pero con otro tipo era movimiento político. También es verdad que luego en la primera época trans volvieron a aparecer, porque hacía falta que vinieran. Yo las trato de heroínas, porque cuando la ley del aborto, la ley antiaborto que propuso Trump, y estas mujeres volvieron a aparecer en una pequeña célula de Witch para protestar contra ello, para que no se les quitara el derecho a la mujer americana al aborto. Pero poco consiguieron porque, como sabréis, en 2022 se consiguió que la Constitución americana no las ampare y la ley y el aborto pues dependa de la ley de cada estado americano, si la ampara o no, pero es como una vuelta atrás, vamos a decir, una involución dentro de lo que se había conseguido con la ley antiaborto, ¿vale? Pero bueno, yo pensaba, cuando empezó en este tiempo que llegaba Trump, digo, o sea, en el segundo periodo Trump, digo, a lo mejor aparecen por ahí las Witch de nuevo ahí para protestar por algo, que están las cosas que no veas. Pero digo, pues seguro que las matan, seguro que las cogen y las queman como hacían antiguamente, porque no está la cosa para salir públicamente a protestar de forma, ¿sabes? De forma simbólica. Allí en Estados Unidos está la cosa muy mala. No, que no me extraña que vuelva el Trump con el Maleus Maleficarum, una reedición para volver a cazar estas brujas, madre mía. Como dice Santi Camacho, son días extraños. Sí, Hillary Clinton, que como bien ahí hacemos así el círculo, como bien decías tú al principio, tú fíjate, hasta a día de hoy, lenguajes o proclamas que tú pensabas que eso ya no forma parte de la historia, ¿no? De un proceso, pues no, todavía a día de hoy sigue, pues nuestras queridas brujas con esa carga peyorativa e incluso usándose de forma actual,
pues hacia determinados colectivos, hacia determinadas mujeres, por ser diferentes, por ser críticas, por ser independientes económicamente, por dedicarse, fíjate, estas mujeres, por ser mujeres dedicadas a política. Claro. En fin, todavía seguimos siendo juzgadas de una forma u otra. Sí. No sé si te habrá pasado como a mí, porque yo investigando sobre las brujas llego a empatizar porque, claro, te das cuenta de la injusticia que se ha hecho a lo largo de la historia con estas mujeres, porque son mujeres sabias, como tú has dicho, investigando remedios, siendo parteras, siendo médicas, haciendo cerveza, buscando remedios caseros, incluso y remedios lúdicos, ¿no? Para estos ungüentos que las hacía volar. Si yo he empatizado con ellas, le tomo un cariño especial. Yo creo que tú, que has profundizado más, prácticamente pues te has hecho una hermana más de las brujas, ¿no? Sí, pues de ahí mi dedicatoria de gracias por formar parte de mi aquelarre, porque que sí, es una forma también, en mi libro también pretende con eso, primero aportar una información rigurosa de documentación y de intentar explicar el proceso de demonización de estas mujeres y de dónde surge la figura de la bruja, su origen más arcaico, pero también el qué pasó con estas mujeres, de por qué se las acusó, todo profundizando, pero además también rendir mi pequeño homenaje a estas mujeres, incluso si analiza, incluso yo por ciertas prácticas o muchas mujeres, o incluso por interesarme por temas del misterio, seguramente hubiera sido juzgada por la Inquisición en su momento e incluso acusada de brujería, por practicar una sexualidad libre. Se me ocurren muchísimos motivos, por ser madre soltera y por seguir adelante con tu hijo sin necesidad de tener un marido. ¿Me entiendes? Hay un amplio abanico de cosas que la Iglesia perseguía y que todas brujas al fin y al cabo. Pues con este libro yo creo que pretendemos hacer justicia con estas mujeres. Historia de una histeria, que creo que no hemos hablado del título del libro, Historia de una histeria, que tú ya has comentado, porque la histeria, un libro de guante blanco, supongo que lo podemos encontrar, yo lo compré por Kindle, también te lo compré a ti. ¿Dónde lo podemos encontrar? Aparte de la web de Guante Blanco, también está disponible en Amazon, pero también yo siempre apelo a la librería y sobre todo a las pequeñas librerías. Si se pide, seguramente les llegará, ¿sabes?, en unos días, pero sobre todo y para más seguridad, o también se pueden poner incluso en contacto conmigo si lo quieren dedicado, porque yo tengo ejemplares, pero sobre todo también para más seguridad a la web de Guante Blanco. También se puede, y lo podéis ver, incluso ver la sinopsis si interesa, si no os interesa. Sí, interesa, sí, yo lo recomiendo, pero profundamente, vamos, que la gente no se lo piense, porque esta enciclopedia de la brujería es súper interesante. Muchísimas gracias. Yo he disfrutado muchísimo, la verdad que cuando Santi habló de él, lo busqué en Kindle. En Kindle es impresionante porque está ilustrado a todo color, más fácil buscar las cosas, y la verdad que al principio tanta información me sobrepasó, ¿no? Entonces tuve que ir filtrando, ¿no? Y decir esto me gusta, esto no me gusta, a pesar de que yo tenía bastante información y he tenido, ya te he comentado, tengo que cambiar varias charlas porque tú explicas cosas impresionante. O sea, lo que hoy hemos hablado puede ser una 10ª parte del libro, obviamente con casi 400, con casi 500, 600 páginas, casi 500 páginas. Hay de todo, ¿no? Todo muy bien explicado y todo muy recomendable el libro, muy recomendable. Prólogo de Óscar Fábregas, lo conocí en Bormujos hace 2 años, como persona lo he conocido aquí en San Fernando. Oye, lo quiero fichar. ¿Qué hay que hacer para fichar a Óscar y me cuente algo de esos 3.000 millones de libros que tiene? Tú te pones en contacto con él y estará encantado de hablar contigo de cualquiera de sus libros y de sus investigaciones, porque a él le encanta también difundir y divulgar todo tipo de conocimiento, y él es un crack. Si lo has conocido y conoces su tipo de charlas, pues va a aprender muchísimo, aprenderíamos mucho con él, ¿verdad? Sí, y luego también
yo también tengo muchas ganas de ver una charla tuya. Sí. Que ya me dejas con el gusanillo, a ver. Bueno, pues mira, igual podemos hacer una conjunta. Yo en San Fernando con Óscar, ya lo escuché en Bormujo hace 2 años, me encantó, con la historia de los cátaros, que de hecho me compré el libro y es uno de los libros que tengo como referencia, porque Óscar también es como tú, concienzudo, lo explica todo. Pero oye, la charla del otro día de San Fernando, bueno, me quiero hacer con la biblioteca de Óscar, pero ¿cuántos libros tiene? ¿Tiene ya 30, 40? Unos, yo también tengo que hacer memoria para saber cuántos. Yo creo que entre 15 y 20, sí, 15 o así, si más no eso, pero bien. Se ha especializado mucho en historia de las religiones. Sí. Y luego también puesto muchos temillas que a él le apasionan, como por ejemplo Poe, que también tiene un libro magnífico sobre la vida y obra de Allan Poe. Muy bueno. O el último que acaba de salir, que fue que quedó como finalista en el premio Cebrián, Juan Antonio Cebrián, perdón, que es sobre la historia oculta sobre la conquista del oeste. No me cuentes nada de él, que me lo estoy leyendo, que me está gustando. Está muy chulo. Que lo convoca, ¿no? Lo invoca, claro, como un brujo, y que hable contigo y te cuente muchos detalles de su la historia de los túmulos, de los descubrimientos. Joder, es que hay cosas que no conocemos, que gente como vosotros pues lo sacáis a la luz, que es impresionante. Pues lo tengo que tener aquí, a ver si me leo el libro y lo entrevistamos. Pero es que, por ejemplo, la historia del Homo Insolitus tiene ya 2 libros, es alucinante, es que buenísimo. Sí, es buenísimo, y además tiene su sección en Días Extraños de Santi Camacho, hablando de estos Homo Insolitus, ¿no? Que él ha hecho recopilación de estos personajes extravagantes, a la vez fascinantes y con historias muy peculiares. Pues Raquel, dale un abrazo muy grande a Óscar, encantado de conoceros a los dos, por supuesto encantadísimo, un placer que me hagas formar parte de tu aquelarre. Y estaremos en contacto, porque bueno, ya te mandaré mis charlas. Estupendo. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias por contar conmigo y hacerle nuestro humilde homenaje a estas mujeres sabias y hablar sobre nuestras brujas. Y también, por supuesto, le mando ese abrazo a Óscar de tu parte. Pues gracias a ti por hablarnos de tu libro y un placer. Hasta pronto. Conéctate con nosotros. misteriosenlaonda@gmail.com y en Facebook. Misterios en la otra dimensión. Es curioso porque todos los temas de este programa, que por cierto ha quedado bastante musical, todos menos la introducción, que es la banda sonora de Soft, son temas generados por inteligencia artificial. Son temas que quería, pues, que representaran la brujería, el recordar a estas mujeres, y han quedado temas como este que estáis escuchando de fondo. Y es un ejemplo de la potencia, ¿no?, que tenemos, de las herramientas que cada vez más tenemos. Temas exclusivos y originales. Temas sin derecho de autor. Y temas que han sido creados poniendo unas pocas órdenes, diciendo prácticamente lo que yo quería. Y la verdad es que acerta bastante. Sale un tema como este que se llama Hijas del Fuego, que son potentes. Y ya toca despedir este programa, pero no sin antes hacer una referencia al libro de Raquel, que ya lo hemos comentado, es la biografía del emperador de Carlos V y que me llamó bastante la atención.
En esta biografía del 1500-1558, escrita por Fray Prudencio de Sandoval y titulada Historia del Emperador Carlos V, rey de España, el autor relata, en referencia al proceso de las brujas de Navarra de 1526, el testimonio de varias personas que afirmaban haber visto como una de las acusadas caminaba por las paredes y volaba. Esta es la parte del texto. Para averiguar cómo hacían esto, fue de esta manera. El oidor mandó traer delante de sí uno de los presos, que fue una mujer vieja, y la dijo que él tenía muchas ganas de saber de qué manera iban a hacer sus obras, que le quitaría las prisiones que tenía y que si se pudiese ir, que se fuese. Ella dijo que era contenta y pidió un bote de ungüento que le habían tomado, con el cual se puso a la ventana de una torre muy alta y en presencia de mucha gente se untó con aquel unto en la palma de la mano izquierda, en la muñeca, en el juego del codo, debajo del brazo, en la ingle y en el lado izquierdo. Y hecho esto, dijo en voz alta, ¡ay!, a la cual voz respondió otra, aquí estoy. Luego la dicha mujer se bajó por la pared, bajó la cabeza, bajó andando de pies y manos como una lagartija, y cuando llegó a media pared, levantóse en el aire a vista de todos, y se fue volando por él. Por lo cual, después de haberse todos admirado, mandó el oidor pregonar que a cualquiera persona que le trajese a aquella mujer le daría cierta moneda. Así, de allí a 2 días, la trajeron unos pastores que la hallaron en un prado, y preguntada por el oidor cómo se había salvado, respondió que no había querido su amo llevarla más de 3 leguas, y que la había dejado a donde los pastores le habían encontrado. Texto de Sandoval, 1847, versículo 56. El caso de esta biografía se publicó en 1634, más de un siglo después de los hechos narrados en ese capítulo, en una época en la que ya muchos habían dejado claro que esto del vuelo de las brujas se debía a las drogas, pero nadie ponía en duda que aquello fuera real. Este extracto del libro de Raquel demuestra lo que ya hemos comentado, cómo se habían tratado a las brujas y cómo se habían hecho para dejarlas en mal lugar. Pues con esto despido el programa. Queda temporada, quedan muchos programas, así que, queridos amigos, solo deciros que gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Un abrazo.